¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Y estamos justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso la ocupación aliada de los dos países principales que se opusieron en la guerra, que son Alemania y Japón. Claro, dijimos al finalizar el último programa que estamos tratando de cubrir el periodo de la inmediata posguerra, tanto en Europa como en Japón, porque son periodos poco estudiados, poco analizados, y fundamentalmente el que tocó a Alemania como principal potencia derrotada de la guerra. Recordemos los datos. Alemania se rinde el 8 de mayo, es inmediatamente dividida en 4 zonas de ocupación. 4 zonas de ocupación provisorias, porque no estaban definidas totalmente. La zona de ocupación oriental mayor era la que correspondía a la Unión Soviética, y la francesa, inglesa y norteamericana en el oeste, que después dieron lugar a la República Federal Alemana. Pero, ¿cuál era el régimen administrativo? Brevemente, los norteamericanos y británicos, ya con su experiencia en la ocupación de Italia, habían creado la AMGOT. Ellos, como AMG, era la sigla de Estado Mayor Militar, de Administración Militar de los Territorios Conquistados. Y crearon uno equivalente en Francia, que por inmediata reacción de Gaulle no le gustó nada de que hubiese una administración norteamericana, que duró poco en Francia, pero ellos habían establecido también una suerte de AMGOT en Francia. Y lo institucionalizaron en Alemania con 2 consejos aliados. Uno era el Consejo Aliado cuatripartito para toda Alemania, que era lo que llamaban la Kammengericht. Sí, era el nombre alemán equivalente a Consejo Militar Aliado cuatripartito. Y además en Berlín, como Berlín, lo mismo que Viena, había sido también dividido en 4 partes, había una comandatura local. Austria está dividida en 4 ¿Cómo? partes. Austria está dividida en 4 partes. Y Viena como ciudad también. Y también, Berlín, claro. Sí. Crearon un esquema, pero era un esquema de ocupación militar provisoria. Sí. Y ahí fue donde se da. Yo digo que para analizar la posguerra hay que pensar en 2 grandes periodos, antes y después del Plan Morgenthau. Porque la gente se olvida que el Plan Morgenthau, el terrible Plan Morgenthau que establecía la idea de destruir el potencial industrial alemán y transformar a Alemania en un país agrícola, tenía connotaciones mucho más profundas. Restringir y reducir al máximo la educación alemana para que el pueblo alemán no estuviese en condiciones de recapacitarse. Extraerle, como en la práctica se extrajo, todas las ventajas científico-técnicas que fueron botín de guerra de los aliados. Todo ese periodo estaba la teoría, la postura del banquero Bernard Baruch, uno de los autores de la planificación de la guerra con Roosevelt, que proponía dividir Alemania en 5 estados diferentes. Sí. O sea, Y lo de Kaufmann, que es un suplemento de Morgenthau, sí. Lo de Kaufmann, que suponía la esterilización o castración de los alemanes. Había hipótesis que no se aplicó, no digo que se aplicó, pero digo que el proyecto estuvo como un suplemento al plan Morgenthau. Además, solayamos que el año 45 fue el año de la hambruna alemana, donde la población civil, tratando de restablecer las líneas de abastecimiento que habían sido destruidas por los norteamericanos, en la provisión de alimentos del exterior, porque Alemania, incluso los bombardeos aéreos, habían incendiado campos de cultivo masivos. O sea, la destrucción de Alemania, como había pasado en Japón, la había privado de recursos a un nivel preocupante. Sí, pero además se sumó las exacciones y la imposibilidad. Hay libros que lo demuestran, no sé si lo dice ese, pero sí lo dice el libro de James Buck, del canadiense James Buck, uno en Other Losses, en otras pérdidas, y el otro en ¿cómo se llama?
Crimen y Perdón, que es la continuación de esto, sobre la hambruna en Alemania Claro. y en Austria, en los años de posguerra. De la otra parte se encargaron los soviéticos, y los polacos, como este libro acá, el doctor Johannes Kapp, que era secretario del Obispado de Breslau, lo demuestran acá en Tragedia de Silesia, 1945. Claro. Además, eso fue terrible. Laguna se instauró, de hecho, y en parte consentido, un mercado negro institucionalizado. Hasta se utilizaban colillas de cigarrillo como moneda. La prostitución se generalizó. Las mujeres se prostituían por vale de racionamiento que le daban los soldados norteamericanos. Se hicieron cualquier cantidad de denuncias. Hemos hablado ya de las violaciones generalizadas, no solamente por soviéticos, que era institucional, sino ahora, con el correr de los años, las que se destaparon. A la cabeza iban la zona de ocupación norteamericana, francesa y después inglesa, pero en todas con un mecanismo análogo. Tanto es así que se multiplicaron las denuncias y se creó un estado de caos muy grande, que es, uno lo piensa así retroactivamente. ¿Y cuál fue la capacidad de reacción del pueblo alemán que frente a ese tipo de dominación pudo mantener y levantar a Alemania? Porque el milagro alemán no se hubiera podido producir si se mantenían las condiciones del Plan Morgenthau. No, claro. Y en realidad los norteamericanos... El famoso milagro del Plan Marshall es muy relativo, y hay que tener en cuenta otra cosa, porque las investigaciones le han demostrado ahora, ¿no es cierto?, que dentro del Plan Marshall se incorporó a muchísima gente del Plan Morgenthau en segundos puestos, quedaron incorporados por el mismo Marshall. Mirá, o sea, viene después, pero ya que lo mencionaste, lo comento. El Plan Marshall, desde el punto de vista económico, es un gran aparato publicitario, porque la ayuda, entre comillas, que daban los norteamericanos, era una ayuda indispensable frente a lo que ellos mismos habían destruido, ¿no? Vuelvo a poner la comparación que ponía una vez, parece que la reproducción de Gaza hoy, ¿no? Quienes han destruido y masacrado Gaza se ofrecen para reconstruirla. Pasó en Serbia, pasó en todo. Y en Irak, el negocio de Halliburton es una constante, ¿no? Sí, hay excepciones como el caso de Herbert Hoover, porque evidentemente Herbert Hoover, por iniciativa personal, el multimillonario Herbert Hoover, ¿no es cierto?, el candidato a presidente y demás, por iniciativa personal solucionó el enorme problema de la hambruna de Alemania, contribuyó enormemente a solucionarlo contra la opinión de los asesores de Truman, convenciéndolo personalmente a Truman que lo apoyara en esto, porque la catástrofe iba a ser de tal magnitud que se arriesgaba a que Alemania Oriental, que los comunistas conquistaran. Ahí está el tema. Yo creo que indirectamente con el tema del Frente Rojo Stalinista ayuda enormemente, pues dicen, no, pero si tenemos un país hambriado, devastado, y sigue, se van a volver comunistas o no vamos a poder poner un colchón frente a lo que pues, fue el Pacto de Varsovia. Por eso yo decía que para mí hay que establecer un periodo de posguerra hasta el Plan Morgenthau, y cuando declinan, ponen de lado el Plan Morgenthau porque se dan cuenta que ya el peligro de la Guerra Fría. La Guerra Fría en realidad tiene sus orígenes en la crisis de la comandatura. ¿Por qué? Porque ahí se dieron cuenta de que los rusos eran el señor Niet de la comandatura. Todas las directivas que daban los anglo-norteamericanos y franceses se oponían a las que daban la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque paradójicamente la Unión Soviética ya estaba pensando en consolidar un estado satélite en lo que después fue la República Democrática Alemana, mientras que los norteamericanos habían instaurado o reinstaurado en Alemania el proceso de fragmentación vía los Länder, los estados federales. Entonces, la idea norteamericana, la idea que venía anglo-norteamericana era neutralizar la constante de las dos guerras mundiales, eliminar que existiese una potencia en Europa continental. Y para eso
transformaban a Alemania de un Estado centralizado en un Estado federado, sí, que quedase neutralizado, porque todo federalismo en la práctica tiende a neutralizar el Estado nacional en su conjunto. Exacto. Y entonces, ese plan norteamericano chocaba con el plan ruso, que los rusos al revés querían tener un Estado satélite centralizado, como estaban armando en Checoslovaquia, en Hungría, en todos los países. En toda la zona de frontera, siempre los soviéticos quisieron estados fuertes, claro, con fuerte presencia militar, mientras que eran más laxos cuanto más cerca de la Unión Soviética estaban. Yo creo que desde el punto de vista geopolítico, en mi opinión, ahí está la clave de cómo se empezó a desarrollar desde el punto de vista geopolítico la Guerra Fría. Cuando se dieron cuenta que la estructura de organización económico-política era distinta. Unos querían balcanizar en cierto sentido a Europa para controlarla, porque fue, no nos olvidemos, la Segunda Guerra Mundial fue la ocupación norteamericana de Europa, la colonización de Europa, que es lo que sigue siendo la Unión Europea hasta este momento. La ocupación de Europa por dos potencias, una totalmente extraeuropea y la otra parcialmente extraeuropea. Y ahora en repliegue cuando perdieron. Entonces, fue la ocupación de Europa, eso no hay ninguna duda. Creo que lo hemos dicho muchas veces acá, que evidentemente cuando cayó la fortaleza Europa, el 8 de mayo del 45, Europa perdió geopolíticamente todas sus se produce un vacío. Y está ocupada hasta hoy. Bueno, la OTAN es el brazo armado. Hasta hoy, sí, la OTAN. Y del otro lado estuvo, como se llaman, las fuerzas del Pacto de Varsovia. Bueno, en realidad, por eso digo, una potencia totalmente extraeuropea, aunque heredera de la tradición anglosajona, ¿no es cierto?, pero totalmente extraeuropea, y una potencia parcialmente europea, como es Rusia. Y parcialmente asiática. ¿Cómo? Y parcialmente asiática. Y parcialmente asiática, como es Rusia, parcialmente europea es Eurasia, que aniquilaron el centro neurálgico de Europa, que es centro neurálgico, pero que fue centro imperial. Roma y el mundo germánico, porque ahí eso es Europa. Yo voy al aspecto práctico. Y la Europa danubiana, que tiene que ver con eso. La Europa danubiana, porque es el Sacro Imperio. Es la vieja idea del Sacro Imperio. Quien destruye el Sacro Imperio destruye Europa. Para decirlo en una frase, ¿no? Sí. Con la contribución de los europeos en dos guerras civiles. Indudablemente, más allá de los pecados personales, quiero decir, la idea es, el Sacro Imperio Romano-Germánico es Europa. Si vos lo destruís por negligencia tuya, por errores tuyos, por estupidez, por lo que fuere, o por ataques externos, tanto da a los efectos de que fue destruido. Siempre va a ser aprovechado por los extraeuropeos. Obviamente. Al 45-46. Los norteamericanos, que se caracterizan históricamente por su errónea percepción y concepción del mundo, no nos olvidemos que ellos se rigen por la teoría del destino manifiesto, según la cual los Estados Unidos son una potencia privilegiada de tipo veterotestamentaria, que está destinada... Una idea veterotestamentaria utópica, secularizada, pero practicada hoy en día. Es decir, la idea del ya hay un embrión de eso en Gran Bretaña. El Imperio Británico, que se convierte rápidamente en imperialismo británico, ¿no es cierto?, que es el antiimperio. Si vos lo comparás con el Sacro Imperio Romano-Germánico, el Imperio Romano es el antiimperio, porque es lo mismo pero distinto, así como Cristo y el Anticristo. Claro, que el Anticristo en algo se tiene que parecer, pero esa brevísimo. Y eso sale de Estados Unidos y pasa a ser una idea utópica secularizada, idea pero materializada, porque es el día de hoy que esa utopía no es una cuestión como dato que viene al caso, Gallup dice... Pero vos dijiste error y está bien, porque es error. Claro, Gallup dice, más o menos la representación en círculos de lo que es Estados Unidos es Dios, Estados Unidos, pueblos aliados... Y el resto. Y el resto, donde están los enemigos, que es todo lo contrario de Dios. Dice, si hay un monoteísmo, del cual ellos creen encarnar todo, también ellos inventaron el monosatanismo. O sea, el eje del mal. El eje del mal. Siempre hay un mal. No lo inventaron, por eso te digo, lo secularizaron, lo asumen y lo asumen
lo asumen como un principio espiritual, para los cuales el puritanismo es el traje a medida, porque el puritanismo con su rigidez mental, ¿no es cierto?, logra crear un tipo de mentalidad, de cosmovisión, que es aceptada por entonces ahí viene el destino. Déjenme redondear solamente. Pero es un error, porque no está fundado en la realidad, sino en la construcción mental. Pero déjenme redondear esto por el primer bloque nada más. Los norteamericanos, por así decirlo, se desayunan de estos problemas cuando ocupan Europa. Claro. Lo que demuestra la cortedad de miras que fue que su plan de dominio de Europa, es decir, lo que yo llamo la inversión de la doctrina, ¿cómo se llama? Monroe, la inversión de la doctrina Monroe, que antes los europeos no podían tener colonia en América y la invierten en la primera y la formalizan en la Segunda Guerra Mundial, estuvo ligada a que los norteamericanos ahí perciben el problema real que se daba con el vacío en Europa Central. Y ahí es donde se empieza a gestar la Guerra Fría y empiezan a dar marcha atrás con todo este plan impietoso del plan Morgenthau en Alemania y lo que hablábamos en el otro programa, el plan de ocupación de Japón. Se dan cuenta que por necesidad necesitan tenerlos como aliados. Y un comentario que no quiero que se me escape sobre aliados significa someterlos a someterlos aliados al destino subordinados, aliados subordinados. Sí, sometidos, claro, sometidos. En dos principios utópicos, ¿no es cierto?, que son principios religiosos secularizados. Uno, el que dije, el destino manifiesto de los Estados Unidos, y el otro, el sublime destino manifiesto del comunismo internacional, del marxismo internacional, que es otra forma secularizada, es otra forma religiosa secularizada. O sea, como decía Chesterton muy bien, ideas cristianas que se han vuelto locas. Ideas cristianas que se han vuelto locas. Esos son tanto el destino manifiesto de Estados Unidos como el comunismo. Como el antes se marxismo, mencionaba el plan Marshall. No nos olvidemos que el sentido del plan Marshall fue que frente a una Europa destruida y una capacidad ociosa norteamericana que al convertir la industria de guerra de alta escala y gran producción necesitaba convertirse urgentemente en producción civil para no caer en lo que en economía es clásico. Las posguerras traen crisis, porque vuelven los mano de obra excedente que había estado alistada, en fin, es un proceso muy complejo. Pero el sentido del plan Marshall, que poco menciona, es que la ayuda, entre comillas, norteamericana a los países europeos conquistados se hacía bajo la condición de que esos fondos del plan Marshall se utilizasen para comprar importaciones norteamericanas. Bueno, obvio, ¿no? Y que además Estados Unidos tenía carta blanca para hacer sus inversiones en Europa, cosa que los franceses son los primeros que critican, que eso venía justamente de la escuela de los colaboracionistas franceses, ¿no? Como Henri Coston y otros más que veían este proceso de empresas multinacionales y que después Servan Schreiber escribe en El Desafío Americano, donde empieza a demostrar que las principales empresas europeas están controladas por capital norteamericano que le exigen la participación en el capital accionario. Y en los 50 hay un intento británico de más independencia, pero lo acuestan, digamos, los norteamericanos. En el próximo bloque vamos a tratar un tema muy importante que fue el de la desnazificación, ¿no? Claro, las partes políticas. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con la famosa desnazificación y el tema del cuestionario, del que tanto se habló. Claro, el aspecto político, digamos, del asunto, porque hasta ahora hemos referido al tema geopolítico general, en parte al tema económico quedaría para mucho y va a quedar para el análisis de posguerra, y en efecto quedaba el capítulo de qué pasó con el proceso, el cruento proceso de desnazificación que se hizo en Alemania y en los países ocupados, que no fue un proceso menor, porque fue, pienso, uno de los procesos más cruentos que hubo en la historia europea. La cantidad de gente que se asesinó, que se mató con el cargo de colaboracionismo con la ocupación alemana en todos los países. La inculpación colectiva, otra más, la inculpación colectiva de todo el pueblo, que por eso la hambruna. Está bien que, hambruna, no, como dice Horacio, no vamos a entrar en las discusiones de cuantificación, no, pero la represión, es un hecho. la represión contra los colaboracionistas franceses implicó el asesinato de 107.000 personas. Sí, exactamente. El doctor Gaio Gradenigo, a quien conocí, no sé si ustedes también conocen, que escribió Mussolini, 50 años de historia de Italia, hablando con él, con quien estaba muy cerca, él me citaba un hecho patético. El STAT, sería el equivalente del INDEC argentino, ¿no?, que llevaba las estadísticas demográficas. Entre 1945 y 1947 no publicó ningún anuario porque no tenían los datos y no se atrevían a mostrarlo. Cuando en el año 47 se emite el primer anuario, el primer informe demográfico de población italiana de posguerra, tomaba que entre el periodo de fines del 44 y fines del 46, es decir, el periodo postfascista, se registraban más de 200.000 muertes y desapariciones, que correspondían en su gran mayoría a gente tildada de fascista, de colaboracionista, etc. Gran cantidad después de... Yo me acuerdo la hipocresía del presidente entonces Pertini, socialista, que se preocupó por los desaparecidos en la Argentina, estuvo con el comité Carter. Todo eso está bien, ¿no? Pero las culpas de uno no excusan a las del otro. Él era miembro del Comitato de la Resistencia italiana cuando los partisanos hacían la masacre y provocaban desaparecidos fascistas. Pero como eran fascistas, era distinta la cosa. Eso es atentado a la vía Racela. Dicen que el autor intelectual es Sandro Pertini. Cuando se investigó eso, se paró la investigación porque era presidente. Sí, ahí hubo algo equivalente. Si vamos directamente, los que dice este libro excepcional, Alemania, Gilles McDonough, Después del Reich, Crimen y Castigo en la posguerra alemana, donde dice cosas que pocos se atreven. Dice, los americanos estaban empeñados en purgar el cuerpo político alemán del mal del nazismo. La directiva JCS 1067, cláusula número 6. La desnazificación es el principal requisito como medida de castigo. El documento lo redactó la Junta de Jefes de Estado Mayor en tiempo de guerra con el apoyo de Roosevelt, quien siempre se regodeaba en su sentimiento de germanofobia. Los británicos fueron, como siempre, a la saga de los americanos, mientras que los franceses y los rusos siguieron su propio camino. Para imponer la paz punitiva, este documento, la desnazificación, fue el último hijo legítimo de Morgenthau y sobrevivió hasta mucho después que Truman abandonara formalmente el plan de suministro.
La propuesta consistía en derribar más que en reconstruir y en ayudar a los alemanes solo cuando fuera necesario para evitar enfermedades o desórdenes. Es responsable esta directiva del inhumano planteamiento de los estadounidenses e influyó hasta cierto punto en los británicos, por lo menos en la primera etapa de la ocupación. Es decir, empezó esto con un famoso cuestionario, que hay un libro de Ernst von Salomon, de Fragebogen, el cuestionario, ¿no? Que constituyeron los primeros intentos de los americanos de cuantificar el nacionalsocialismo y excluir de la vida pública todo lo que era nazi. Dice, uno de los casos más extravagantes. Espera, la gran controversia que existía era si inculpar al pueblo alemán o inculpar el pueblo alemán a haber sido engañado por el nazismo. Eran dos tesituras diferentes, porque una lo consideraba al pueblo alemán agente activo y la otra lo consideraba agente víctima. pasivo. Pero de cualquier manera las dos en un punto confluyeron. Sí. Que en el punto confluyeron porque lo que no podían permitir jamás es que hubiera una reacción en ese lugar. Claro, y acá vamos a citar una cosa de James Buck sobre las hambrunas y demás, y dice que todo esto es escasamente conocido por la mayoría de las personas. Se mutiló a una nación en tiempo de paz, o sea, terminar la guerra, pero cuando a algún superviviente de los hechos se le ocurrió tan siquiera mencionarlos, su propio gobierno se encarga de taparle la boca. Eso sucede actualmente en Alemania. No se permite a nadie desenterrar los cadáveres de los prisioneros alemanes asesinados. Hoy en 1990, junio de 1990. Para protegerlos, los historiadores cuentan mentiras. Los historiadores cuentan mentiras, llegando incluso a difamar a las víctimas. La libertad de expresión de opiniones sobre la historia cada vez está más limitada por una legislación crecientemente restrictiva. Ninguna ocultación histórica ha resultado nunca tan exitosa como esta. Ninguna ocultación histórica. Nunca ninguna otra nación ha sido tan forzada a renunciar a sí misma y a su propio pasado. Como vimos, ni siquiera Japón. Como vimos en el otro programa. Perdóname que te interrumpí porque me acordé de esa tesitura, inculpar al pueblo o inculpar al nazismo. Pero por ejemplo, lo que era el cuestionario esto, se le requiere a Emmy Goering, la esposa, ¿no? Que lo complementa. Ella, su hija y su hermana se encontraron recluidas en el cárcel de Straubing y su marido juzgado en Nuremberg. ¿Tuvo usted en el partido un pariente o un íntimo amigo con un alto cargo en el Tercer Reich? Lo interroga, ¿no? Sí, mi marido. ¿Quién es? Hermann Göring. ¿Qué puesto ocupó? Bueno, no estuvo en la SS, pero en la SA. Fue mariscal de Reich, Montero Mayor, comandante en jefe de la Luftwaffe. Intenté recordar los demás títulos y acabé sollozando. ¿Por qué solloza usted así?, me pregunta el oficial americano. Bueno, no logro recordar los títulos de mi marido. No se preocupe, escriba solamente Hermann Göring, que después podemos tener información sobre él. El amigo de juventud de Hitler, que era August Kubitschek, cuenta de que, por supuesto, cuando llega Hitler al poder, este era un músico notable y se le da la dirección de la orquesta, de una orquesta bávara. ¿No? Entonces lo fue a visitar otra vez a la canciller. Entonces le hacen el Fragebogen y dice, pero usted entonces estuvo con Hitler, sí, era amigo de juventud, pero después con el poder sí. Y le presentó cargos importantes. Le ofreció, dice, le ofreció solamente mujeres y demás. Le ofreció mujeres, dinero, dice, dinero, dice. Pero usted estuvo a solas con él, sí. Entonces usted podría haberlo matado, sí. ¿Y por qué no lo hice? Porque era amigo mío. O sea, no, pero digo el nivel de los interrogatorios de los Estados Unidos. Pero después de eso, Kubitschek agrega, evidentemente estos interrogadores no tienen noción de lo que significa el sentido de amistad para nosotros los germanos. Dice, pero el nivel de absurdo era total. Me acuerdo que, si no me equivoco, no sé si en el libro de Guderian o en uno de esos se habla, cuando fue el atentado del 20 de julio, un médico que no era el médico de cabecera, ni era Borel ni otro, pero tenía un médico de cabecera de atención clínica inmediata, ¿no? Como no había otro, este médico secundario, no acuerdo el nombre, ¿no?, tuvo oportunidad de hacerle una revisión rápida a Hitler, a ver qué daños había tenido, pero había tenido pocos daños, en el tímpano, en el brazo, una cosa así. Y tuvo oportunidad de haber sido uno de los que hizo una revisión clínica y dejó registrado todo. Y después, cuando vienen los juicios de desnazificación,
le encuestan, ¿y usted por qué no lo mató a Adolfo Hitler cuando lo estaba revisando? Porque era su médico. Era mi jefe, yo era el médico. Tengo juramento hipocrático, niveles de aberración de ese No, además, Sí. si el linaje era muy antiguo, era un fon, la suposición era de que aristocracia y nazi actuaban en connivencia, así que directamente era sospechoso. Cualquier Juncker, cualquier... dice, por eso estas palabras son muy, muy claras, sobre todo un canadiense, este hombre, James Buck, es un canadiense y no es que tiene simpatía por esto, no es porque las lecturas son infinitas, pero... Ninguna ocultación histórica ha resultado nunca tan exitosa como esta. Nunca ninguna nación ha sido tan forzada a renunciar a sí misma y a su propio pasado. La libertad de expresión de opiniones sobre la historia está cada vez más limitada por una legislación recientemente restrictiva y yo agregaría y punitiva. Hay cosas que no se pueden investigar, no se pueden decir. Pero además una gran propaganda creó odio. El odio de los americanos a los alemanes asombraba a mucha gente. Dos Pasos, gran escritor, se encontró en Berlín con un europeo del este que le habló en francés y le preguntó, ¿por qué sienten los americanos este deseo de venganza? Lo puedo entender de los rusos, que han sufrido horribles heridas, pero sus ciudades no han sido arrasadas, su mujer y niños no han muerto de hambre, no han sido asesinados. Dos Pasos no sabía qué responder. Claro, exactamente. No. Esa campaña de odio, que aclarémoslo, se mantiene hasta hoy. Y que porque en Alemania se da una característica muy particular. Todas las guerras han tenido sus horrores, todas las guerras han salido con odios, con represalias, etcétera. Pero como es sabido, pasados unos años, ese odio y el cambio generacional lo fue aplacando y dio lugar a historiadores que equilibraron más o menos la cosa. En cambio, fíjense que en el caso de la Segunda Guerra Mundial ha ocurrido lo contrario. En lugar de que el paso del tiempo haya dado lugar a la pacificación y a la Unión Europea que se está intentando trabajosamente hasta hoy, al revés, por instigación de toda una propaganda posguerra, se ha institucionalizado una demonización del adversario tal que en este momento la Segunda Guerra Mundial se ha sustraído a la historiografía. Es producto de una gran concepción de tipo ideológico mística de una maldad, una demonización del adversario, que impide hacer esto que estamos trabajosamente intentando hacer nosotros, poner los puntos sobre las IES. ¿Cómo era la realidad que se vivía en el momento? Antes de poner los puntos sobre las IES, más elemental, la investigación, el revisar e investigar, que es a propósito de lo que vos decís, en un distrito bávaro le contaron a un oficial encargado de la nazificación, Schumacher, que había 11.850 antiguos nazis para ser examinados por el comité. El presidente del tribunal estimó entre 11 y 12 años el tiempo necesario para investigar y realizar el trabajo, así que los seccionó a todos. O sea, era tan ridícula la situación. Claro, porque estaban lo que muy bien dice Herbert Hoover, que era el factor humano. Claro, venían las órdenes, los ucases, las órdenes terminantes que venían de Washington o del gabinete paralelo que venía gobernando Estados Unidos desde hacía mucho tiempo. Llegaban esas órdenes terribles bajaban a funcionarios que no las compartían y que ni siquiera las conocían, ni conocían el alcance de ellos, y entraba el factor humano. A mí me contaron en Alemania muchas personas que vivieron la ocupación, conocí gente que vivió la guerra, conocí gente que vivió la ocupación, y me dijeron, el trato último, el soldado norteamericano, dice, los que no eran violadores y ladrones, el común norteamericano, el muchacho bueno norteamericano, buscaba confraternizar y no nos odiaba, no tenía... El odio era una docencia, se alimentaban con la docencia. Tanto Eisenhower en Europa como MacArthur en Japón, las primeras directivas eran tajantes con respecto a que se prohibía terminantemente toda forma de confraternización con la población civil. Fue terminante. Que después fue modificándose por efecto de la Guerra Fría. Pero no por Eisenhower, porque Eisenhower fue el que acá en estos libros se demostraron, Nether Losses, que prohibió la entrada de alimentos de la Cruz Roja Internacional que venían de Suiza
y de los Estados Unidos, y tuvo que intervenir Herbert Hoover directamente ante el presidente Truman diciendo, por favor haga esto si no quiere que Alemania sea comunista, la Cruz porque Roja se mueran de hambre y tuvo todo. un conflicto con la Cruz Roja, porque después de haber creado esa categoría de DAF, Fuerzas Enemigas Desarmadas, Sí, exacto. le negó una directiva de Eisenhower que negó la alimentación a los prisioneros alemanes. Sí. Por eso hay cifras que van desde los 400 a 800.000 muertos prisioneros alemanes en cautiverio solamente aliado. Sí. No hablemos de los rusos, que Pero los rusos fueron mandados directamente Hay- a trabajos forzados a Siberia hay- Pero y lo documentaron, ¿eh? Ahora Sí. están apareciendo. Ahora están Lo documentaron, apareciendo pero además los va a decir una diferencia entre el totalitarismo stalinista y estas democracias occidentales. Hoy día se dice, y todos los especialistas en genocidio y todo, y que lo peor que puede haber es la imposición de una reeducación y de la forma de pensar distinta a un pueblo. Por ejemplo, en la imposición de la forma de ser del colonizador sobre el colonizado. Claro. Los soviéticos, robaron, hubo privaciones, esto y aquello, pero no hubo métodos de reeducación. Es más, si uno iba a Alemania Oriental, era más cercana a la Alemania clásica que la Alemania Occidental, donde se impuso. Sí, hay un porque libro no de Udo aprendió, Wallendy porque el comunismo al no respecto. aprendió. No, el comunismo no aprendió. perdón, No perdona, aprendió, pero además no hubo el intento que sí hubo a través continuamente de un proceso de reeducación, que lo cuenta Udo Wallendy en un libro, The Methods of Reeducation, como hubo en Occidente. pero, perdona, hubo El tema del Schuldig Complex es un producto de claro, un gran un método hecho de notable. reeducación. Todos conocimos, yo desde chico conocía las permanentes denuncias que la Unión Soviética hacía contra la República Federal Alemana por estar integrados sus gobiernos por ex-nazis. Apenas designaban un funcionario alemán Sí, sí, en Bonn, aparecían los soviéticos Eso empezó- sacándole una eso ya ficha. empezó con Este- Patton. ¿Cómo? Cuando Patton, contraviniendo las órdenes de Eisenhower, nombró a funcionarios y sobre todo a médicos, Sí. porque dijo, si no los nombro, no podemos parar las epidemias. Claro, que pero nos con afectan a esta nosotros. paradoja, que la mayor cantidad de ex-nazis comunes, ciudadanos corrientes, que adhirieron al comunismo en la República Democrática Alemana, lo hicieron porque estaban acostumbrados a una militancia política y encontraron un remedo de lo que era En el la antiguo burocracia, nazismo. en la burocracia, Tanto es así que de la República se ven aún hoy Democrática. el militarismo con otros uniformes y todo de la República Democrática Alemana hacía recordar en cierto sentido, mientras que la Alemania occidental estaba más Y se ve en la esterilizada. arquitectura. Sí, Los sí. soviéticos reparaban los edificios viejos y acá arrasaban y metían Sí, sí, acrílico nuevos. y aluminio. Nuevos. El Berlín. El Berlín de hoy. El Berlín de hoy. Vayan a ver el Berlín de hoy. Ojo, estamos hablando en términos estético-arquitecturales. Sí, sí, ¿no? exactamente. Vayan a ver el Berlín de hoy en términos estéticos, culturales, y quedas estremecido de horror, ¿no? Quizás Estremecido queda de pendiente un tema, no sé si tenemos tiempo, si No, no, lo tocaremos en otro momento, momento. pero paralelamente a estos procesos que eran, llamémosle, anodinos, eran de persecución ideológica, ¿verdad? Estaban los procesos que se estaban dando en los campos de concentración, donde ahí se estaba pasando a cuchillo a cuanto responsable de campos de concentración había, sobre la base de juicios que están documentados en todos los principales campos, desde Dachau a Majdanek, a Theresienstadt, a Mauthausen, donde se mandaba directamente por testimonio, ahí no había prueba de nada, era la señalación, la condena por dedo, la condena por dedo y todo, hasta con espectáculos degradantes de ahorcamientos colectivos, que uno recorre internet y encuentra de que en cada campo de concentración se pasó a muerte, linchamientos. Por ejemplo, en Dachau los norteamericanos fueron procesados los militares por haber permitido el linchamiento impune de los guardias que Sí, se en vez de ir a rindieron un a juicio. ellos. Esto que vos decís, No. curiosamente, está en el libro de Jill McDonough. Claro, ahora se está desempolvando esto y se les Claro. está Así presentando que- un Sí, pero, conflicto. pero con esta observación, que ya la hice, es decir, que es mucho más difícil acá, que debería estar toda la documentación guardada, quiero decir Estados Unidos, en Gran Bretaña, si se llevaron todo, ¿por qué no permiten el acceso?
¿Por qué desaparecen los archivos de la ocupación en Francia hace 25 años bueno, y nunca más aparecieron? Y eso ¿Dónde está están? convenido de que no, La de eso no se deportación. habla. No, No se debe hablar de y eso. quién sabe No se debe hablar. quiénes están involucrados en esto. Exactamente, Vamos a ir exactamente, entonces al... y por eso, exactamente. En cambio, del otro lado, como se documentó todo por burocracia, aunque sea por burocracia, sí. quedaron, y hoy, después de que... De la caída del muro, fueron historiadores occidentales a investigar allá. Lo que quiero señalar ahora, completando este segundo bloque, porque el próximo vamos a ver lo de Japón, es lo siguiente, una observación que era válida también para los procesos de Nuremberg. En todos esos procesos que se hicieron en los campos de concentración, donde se mandó a la muerte, a la horca indiscriminadamente a cualquiera, no figuraban los cargos que surgieron después de la guerra, a posteriori, sobre cámaras de gas, sobre matanzas masivas de prisioneros en cámaras de gas, de exterminio, de eso. Es importante tenerlo presente porque está la documentación de todos los procesos. Uno entra a documentación de internet donde hubo terribles procesos, desde Dachau mismo hasta Mauthausen, los que se hicieron por los juicios de Malmedy sobre matanzas Sí, eso alemanas. en su momento lo hemos abordado en su incluso con la momento, defensa de Piper y compañía. Bueno, eso luego vino después. Vamos a pasar entonces al próximo bloque. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, ¿y qué pasaba en Japón? Claro, en Japón se daba un proceso análogo, pero como lo hemos visto también en el programa anterior, con algunas diferencias importantes. Primero, el rol de la población japonesa fue mucho más pasivo desde el punto de vista político que lo había sido en Alemania. En Japón no había existido un movimiento político ideológico como fue el nazismo en Alemania, y la población japonesa pacífica, subordinada, disciplinada, realmente no malintencionada, no podía ser inculpada directamente. Así que MacArthur se encontró con el primer problema de que no podía hostigar, no tenía razones para hostigar a una población japonesa que para más venía de sufrir de mano de los norteamericanos las peores barbaridades que se hicieron, con los bombardeos aéreos y que culminaron con las 2 bombas atómicas. ¿Cuál es la autoridad de los Estados Unidos de haberse sentado a juzgar a los vencidos después de haber tirado las 2 bombas atómicas y después de haber hecho los bombardeos a Tokio?
La ciudad de Tokio solamente en los principales bombardeos que empezaron en la segunda mitad del 44 y que tuvieron su ápice entre marzo y mayo y bueno, hasta fin de la guerra. Sobre todo en marzo fue el gran bombardeo. El gran bombardeo. Lo hemos comentado, ¿te acordás? Sí, el círculo de fuego del 8 para destruir. Los Estados también Unidos. los de Kioto, Yokohama y Kobe. No, Kioto no fue la única ciudad que no fue bombardeada. Kioto fue la única, no. ¿Por qué? Kobe Bueno, y- todo, Kobe, Osaka, todo. Sí, Kobe, Pero Osaka, sí. lo que hacían los norteamericanos, hacían una mini ciudad en el desierto, no sé si Oklahoma o Arizona, alemana y japonesa. Esto me lo comentó el técnico de la huerta en su momento, y que de donde sacó la información no recuerdo, pero entonces para ver qué efecto y qué clase de bombas y de qué manera destruir casas de un estilo y de otro estilo. Claro, exactamente. O sea, hay una planificación. No, porque había una razón, bueno, las casas japonesas eran en su mayoría de madera, Sí, claro, entonces sí, ardían, salvo por el eso centro de todo. las técnicas de fuego era el bombardeo en círculo, para que el torbellino de fuego que se producía dejaba encerrada a la población en un círculo de fuego que se consumía rápidamente y la gente moría. Murió más gente en el bombardeo de Tokio, creo que fue Sí, de mayo o de No, de marzo. marzo. Uno creo que fue el 29 de marzo, que en las bombas. En las dos bombas atómicas de Hiroshima murieron instantáneamente entre 70 y 80 mil personas, pero en los días inmediatos siguientes fallecieron en total unos 200.000 japoneses de todo tipo. Claro, Claro, lo que que pasa también que que no también nos son olvidemos, bajas, no se puede no nos olvidar. olvidemos de que son bombas nucleares, Sí, las por eso. secuelas de Sí, sí. cáncer, Morían por leucemia Por y eso todo eso son continúan bajas que hay que durante mucho contarlas, hay que tiempo. contarlas, que no se Hasta hayan el muerto año ese día o al día siguiente. 1951-53 estaban computadas en total más de 500.000 muertes directas atribuidas a efectos de las radiaciones atómicas, tomando desde los muertos iniciales hasta todos los que fueron decayendo. Queremos decir una cosa al respecto. Todas las naciones han bombardeado y han masacrado poblaciones civiles y el empecinamiento, digamos, que ha tenido Luftwaffe, por ejemplo, contra Stalingrado, pero eran blancos militares asociados a civiles. O sea, no se disculpa la muerte de civiles, sino la planificación deliberada que había en la Royal Air Force Exacto. y en el caso del Pacífico, de la Fuerza Aérea Estadounidense, Claro. en la destrucción. O sea, destrucción hay siempre, muerte de civiles siempre, todo es objetable. Sí, pero estamos pero diciendo destrucción el sistemática, enfoque sí. de la Sí, situación. sí. Porque Que se en el exterminio, famoso, guerra de exterminio. en el famoso discurso de Truman que da a conocer la bomba atómica, que paradójicamente se conoce primero en Estados Unidos antes que se den cuenta los japoneses que le habían tirado una bomba atómica, ¿no? Que creo que fue el Sí. 14 de... No, el discurso de Truman fue inmediato al día siguiente de la bomba de Hiroshima. Claro, como queriendo decir que vamos a seguir destruyendo. Y entre otras cosas tiene la amenaza terrible de que Estados Unidos va a seguir utilizando esa arma contra todas y cada una de las ciudades japonesas hasta no obtener la rendición total e incondicional del país. Una cosa aberrante desde Más el allá punto de que de había vista... solo 2 bombas y había que producirlas, pero la intencionalidad Sí, es la lo que vale, intencionalidad, digamos, ¿no? Se considera técnicamente que no las tenían. Estuve viendo que un informe hablaba de que en la segunda quincena de agosto, ellos habían tirado el 6 y el 9 de agosto, en la segunda quincena de agosto se pensaba tener listas otras 3 bombas atómicas y 4 en septiembre. O sea, había un plan de seguir tirando bombas atómicas. Lo que pasa es que las bombas atómicas y sobre todo la invasión rusa precipitó la rendición japonesa. Precipitó porque ¿no? Estados Unidos tenía pensado, como estratégicamente pensado, después veían cómo lo iban a ejecutar, el hecho de que Japón resistiera hasta el año 46. Pudiera resistir y la invasión del territorio. Suponete que la Unión Soviética no hubiera intervenido, porque la invasión del territorio japonés. Las bombas atómicas, es una curiosidad pero interesante, estaban puestas originalmente como un eventual capítulo de la operación Downfall.
La operación Don Fall fue la clave secreta de la invasión aliada a Japón, Sí, exactamente. que estaba prevista juntando Sí, dos sí, fuerzas los de invasión, distintas playas, etcétera. digamos, de invasión, los Resulta centros de que invasión. cuando se conoce, porque eso había sido mantenido en secreto, el mismo Truman en su memoria dice Sí. que él no tomó conocimiento de la existencia de la bomba atómica hasta el fallecimiento de Roosevelt. Cuando Sí. Roosevelt fallece el 12 de abril del 44. Exacto. Y él como vicepresidente se hace cargo y 45. le comunican que existía el proyecto Manhattan. Del 45, sí, sí. Del 45, perdón, sí. Sí. No. Ahora, Quiero decir de que el trauma de haber vivido esa experiencia, aún los que no lo han vivido, los sucesivas generaciones, ha quedado en Japón indeleble. A mí me gustan los cómics, por ejemplo, Dragon Ball y Akira son grandes cómics japoneses animados. Y siempre lo recurrente es una posible guerra nuclear actual en la década del 80, actual en la década del 90, donde hay otros actores y donde después de esa lluvia radiactiva tipo Blade Runner, se estructura una sociedad violenta. Y eso es por lo vivido. Sí, yo recuerdo, no veo películas, pero vi fragmentos de una película japonesa de ese director Akira Rapsodia en agosto. Rapsodia en agosto. Con Akira Kurosawa, el más grande de estos directores. No sé si es el tema central de la película, pero habla de los recuerdos de la abuela, del Gran Ojo, porque ella había estado en Nagasaki. Y parece ser que cuando se produce la explosión atómica, se dibuja en el cielo una especie de arcoíris diabólico en forma de triángulo, que parecía que en el medio tenía un ojo. Y la abuela hablaba siempre del Gran Ojo, y después creo que se trasluce en la película. A un nieto nipo-americano que es Richard Gere, que va ahí y se reencuentra con esos recuerdos que no conocía bien. Muy buena película de Kurosawa, como toda la de Kurosawa. Y perdona, una anécdota, perdón que va fuera de mi estilo, pero notable, porque me lo contaron. Nagasaki tenía una característica que no fue pasada por alto por nadie. Era la principal ciudad católica de Japón. Era la ciudad donde se concentraban. Al comienzo de la guerra había unos 90.000 católicos en Japón, una suma irrisoria en comparación a la población japonesa. Sí, pero era de las religiones no asiáticas la más importante. La más importante, el mayor nucleamiento. Sí. De los cuales 60.000, las 2/3 partes residían en Nagasaki. Sí. Un comentarista japonés actual que he visto por documentales de internet deja la cáustica observación de que, dice, los occidentales, dicen, paradójicamente eligieron como destino de su bomba atómica la principal ciudad católica nuestra, de Japón. Y un detalle, en las afueras de Japón estaban los padres jesuitas que tenían una casa de retiros a unos 20 kilómetros. En ese momento estaba predicando en Nagasaki, pero estaba en las afueras, por eso se salvó de la explosión. Sí. Además, la ciudad de Nagasaki quedó amortiguada más de la explosión por las colinas cercanas, que circunscribieron el alcance de la explosión. Pero un detalle que yo no conocía, me lo comenta un amigo que estudió el tema. El padre Arrupe, que después fue general de los jesuitas, entonces era padre que estaba predicando y fue uno de los primeros que llegó para los auxilios. Y recuerda y cuenta en sus memorias que cuando llegó al hospital de campaña era el Museo de los Horrores, porque la forma en que quedó quemada la gente, lo que se sabe hasta ahora es inenarrable, ¿no? Las quemaduras. Pero a él lo que lo golpeó al entrar fue ver ese mar de gente así desparramada dentro de una capa sin sentir gritos. No había gritos, no había gemidos, no había nada. Cómo era la mentalidad japonesa, con heridas horribles que cualquiera estaría a los gritos pelados, el silencio. Y esas memorias del padre Arrupe
fueron las que dieron los primeros testimonios de lo que pasaba, porque cuando habían Sí, caído... él lo dijo en la conferencia en la Universidad de El Salvador a principios de los 70. Ah, bueno, yo no sabía la fuente. Sí, sí. Sabía que era del padre Arrupe, me lo No comentó. sé quién le comentó. Y un usted, señor usted padre, amigo. cómo se salvó y todo. Dice, bueno, hierba mala nunca muere. Y él mismo haciendo una broma, ¿no? Sí, sí. Pero sí, ¿no? Fue terrible. Bueno, hay imágenes, ¿no? Ahora, no, Y por mucho tiempo se ocultó, los propios japoneses ocultaban a los radiados por el impacto que podía hacer, como si hubieran sido leprosos de la Edad Media. bueno, claro, tenían un nombre, Cariballo, algo Sí, sí, así, sí. algo que dicen que fueron, claro, discriminados porque les temían por haber quedado infectados. Sí, sí. ¿No? Pensando que ellos podían transmitir radioactividad, lo Exactamente. cual no está No, probado. no, Lo no que se sí es transmite cierto que las radioactividad. muertes por cánceres y por complicaciones se prolongaron Sí. documentadamente Sí, hasta décadas. 10 años más de la... Y Hasta el año 60. la radiación 60, que infectaba la pesca, que a su vez comían los japoneses y les transmitía Sí, exactamente. contaminación Sí, producto de eso. A ver, no sé si con esto completamos ya, tenemos, si ya se nos fue el tiempo. Faltaba mencionar Pero de Alemania Oriental, ¿no? con respecto a Japón Vamos a hacer y un el track. sentido de esto es nuestra advertencia, si me permiten, ¿no? De que la posguerra para los pueblos derrotados, no solamente para el Estado, para las autoridades, sino para la población ocupada, fue una de las peores experiencias de la historia, ¿no? Frente a una por eso ocupación necesitaba militar leer. inmisericorde, Sí. que lo único que pudo salvarlo y considerar un atenuante fue el peligro táctico de la Guerra Fría, que de no haber sido por la Guerra Fría Hubiera sido aún peor. hubiera sido peor. Hubiera sido aún peor, sí, evidentemente, Ya. porque del otro lado también influyó eso que después se ha dado en llamar Guerra Fría, porque la tragedia que se vivió en los años 45-46, como demuestra este libro hecho por los obispados de Silesia, ¿no? de Breslau, este libro terrible, ¿no? Terrible de documentación. Además, el efecto donde que es de Europa Oriental, pero si no hubiera estado la Guerra Fría que frenó, como dice Horacio, y Stalin dijo no, que hay que hacer un Estado y centralizar y dejarse de jorobar, porque si no se van a pasar a los capitalistas, o viceversa, del otro lado pensaban que se van a pasar a los comunistas, pero en ambos casos, la liquidación. Acá se cometieron las atrocidades terribles. Lo que pasa es que en vez de matarlos de hambre, los mataban a palos. Acá mataron obispos, mataron, ¿cómo se llama? Fue un rodillo. A los pastores protestantes los mataron a ellos después de violarles a sus mujeres y sus hijas adelante de ellos. Y los asesinatos que se producían por los comandos de venganza. Sí, sí, por que supuesto. circulaban impunemente. Sí, sí, sí. Yo he visto ahí El documentales. sistema en Europa Oriental, el sistema es, en el famoso libro de Jürgen Torvald, empezó en el Vístula y terminó en el Elba, que en realidad son dos libros, dos etapas. Es decir, una es el final de la guerra y el otro es la inmediata posguerra. En la inmediata posguerra no cesaron esas cosas. Lo que empezó en Europa Oriental, ¿no es cierto?, con la entrada de las tropas soviéticas, en Goldap y Gumbinnen, que son dos pequeñas localidades, hoy son parte de ¿cómo se llama?, de Polonia, frontera con ¿cómo se llama?, con la Prusia Oriental, que hoy es Rusia, ¿no?, Kaliningrado. Sí. Ahí, en ese horror que se vivió durante 48 horas en cada uno de esos dos pueblos, Goldap y Gumbinnen, que hay documentación, ¿cómo se llama?, posterior, ¿no?, cómo quedaron, y lo que pasó, que se liquidó prácticamente al 90% de la población, pero muertos a palos arrojados a la nieve. Es decir, las muertes eran brutales, llamando el pedido del ejército de Ilya Ehrenburg, el famoso poeta soviético, que tiene una poesía que se llama Matada a la bestia fascista, ¿no? Dice, matada a las mujeres, clavad la bayoneta en el vientre, para que no haya alemanes en el futuro, matada a los niños para que no haya futuro, y a los ancianos para que no haya memoria. Es curioso, porque eso se usó mucho terrible, como propaganda, como motor, digamos, de la invasión, y después Stalin lo llama y dice, esto es incompatible con el verdadero espíritu soviético, y lo mandó a una reclusión perpetua en Chile. Lo que pasa es que Ilya Ehrenburg, que era un virtual secretario de prensa,
todos los días al mediodía transmitía una exhortación a los soldados del frente. Sí, y yo he está leído diciendo los que textos maten, que decía, dice, soldado del Ejército Rojo, dice, cuando entres a una ciudad y veas caminando a un Fritz o a un Franz, mátalo. Sí. Cuando veas a una mujer alemana, tómala, es tuya. Así, eso, dicho a la soldadesca, en plena ocupación de una ciudad, era como la directiva del general Jouen en Italia. En Italia, sí. Hagan lo que quieran, que por eso, están impunes. Sí, exactamente. Eso se vivió en realidad con todo. Es decir, las tropas de ocupación, aparte de destrozar a Europa, si tomamos el balance final, la Segunda Guerra Mundial terminó con Europa como centro geopolítico y además intentó liquidar a su población. Raúl, es terrible. La parte oeste de la Unión Soviética quedó absolutamente arrasada y también la población fue asesinada y todo. O sea, Spengler tiene una frase muy linda, ¿no? Dice, hablan tanto de derecho va a ser siempre derecho del más fuerte. Sí, claro. Desde Roma en adelante. Sí, evidentemente. Es así, pero para terminar pero con una anécdota simpática, ¿no? Lo que es la inteligencia de la gente. Cuando Schacht, el ministro de Finanzas, Hjalmar Schacht, recibe el Fragebogen, bueno, contesta. El cuestionario, sí. Estamos hablando del cuestionario. No, pero lo hemos mencionado varias veces antes. Bueno, lo contesta y alguien dice, pero usted se desliga de la responsabilidad del nazismo y mire, aquí tiene una oda al Führer que escribió usted en el año 33. Schacht. Sí, ¿usted lo reconoce? Sí, por supuesto que lo reconozco. Pero era una tapadera. Lo exoneraron, quizá tenía amigos también. En el próximo programa nos vemos. Gracias.